¿Qué es lo primero que yo tengo que recordar de todas las fuerzas? Primero, el peso siempre, 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 todas las veces apunta hacia abajo, sin importar que yo esté en un plano inclinado. Entonces el peso siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Listo? W. Pero dicho peso se me va a distribuir. ¿Qué pasa? Una parte del peso se me va a ir para mi eje X'. Son vectores, de pronto ustedes lo vieron lo vieron en el colegio, son vectores. Una parte se me va para el eje X y una parte del peso se me va para el eje Y'. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, una parte de ese peso se me va para el eje Y' y otra parte para el eje X'. Entonces, acá tenemos el WX' y acá el WY'. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que siempre perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados, va a aparecer la normal, ¿sí? O sea, un ángulo de 90 grados con la superficie. Pero esa normal, si se dan cuenta, esta normal que aparece acá, en este caso, la normal, tiene que ser igual, no a todo el peso, sino a la parte del peso que está en Y'. Listo. Y finalmente, como tengo una cuerda, esa cuerda va a tensionarse, entonces me va a aparecer una tensión, lo cual se me va a compensar con mi peso X'. Entonces, hacia allá me va a aparecer una fuerza de tensión. ¿Listo? Una fuerza de tensión. Entonces, yo sé que esa tensión es igual a mi peso en X'. ¿Listo? Y ya. Entonces, ¿qué pasa? La A tiene sentido, es lo que nosotros dibujamos, y dense cuenta que el peso en el tamaño del vector es mucho más grande que la fuerza normal y la fuerza de tensión. Lo cual tiene sentido, ¿por qué? Pues porque es que el peso se distribuye en que el peso del X va a ser igual a la tensión y el peso en Y va a ser igual a la fuerza normal. Es lo que pasa. Entonces la B no puede ser porque el peso no está inclinado, igual la C. Y la D, todo está bien en cuanto a las direcciones de los vectores, pero vean que el tamaño del vector peso es menor a la tensión y eso no tiene sentido. ¿Listo? De hecho, de todos los vectores el más grande va a ser el vector peso. ¿Vale?